Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, Hoy lo que traje es, quiero darle cosas concretas que le puedan servir a ustedes. Porque, digamos, puedo contar de mi historia, puede ser de dónde vengo, a dónde voy, y prefiero ser más concreto e ir sobre algunos puntos. Voy a arrancar, como decía antes de la charla. Sé por dónde voy a arrancar, no sé por dónde voy a terminar. Y quiero que esto sea que fluya, ¿no? Como una cosa nos va llevando a otra y a otra y a otra. A veces yo voy concatenando. No tengo un guión, no tengo un libreto, sí tengo unos puntos que es lo que quiero dejarles a ustedes. Así que bueno, arranco. Lo primero es, no sé cuál es el negocio de cada uno o el emprendimiento, pero hablemos de un caso específico. Esto es un tip que a veces lo empecé a explicar y un gerente de banco que dejó de ser, se dedicó a la empresa, a tener su propia empresa, no lo había tenido en cuenta, ¿no? O sea que no es que tengo que ser joven para no saberlo. Hay gente que tiene 40, 40 y pico años y no lo entiende. Es un tip, es un sencillo, es. Yo tengo un producto que me cuesta, vamos a suponer, 100 pesos. Y ahora vamos a hablar en términos porcentuales, ¿no? Porque las finanzas tienen que ver más con porcentajes que con valores cuantitativos, ¿no? Compro algo en 100 pesos, digo, bueno, mi margen de rentabilidad quiero que sea un 30%, lo voy a vender a 130 pesos, ¿no? Sí. Listo, yo ya sé que yo gano el 30% de rentabilidad sobre mi producto. Mi producto, el costo, ¿no? Sí. Yo facturé 2.600.000 pesos. ¿Cuánto gané? En porcentaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros... ¿Y por qué? Ahí está el error. Eso es lo que quería decir. No, no es eso. ¿Por qué? Porque mi margen de rentabilidad, y esto cuando hablamos en porcentaje, digo, bueno, yo compro a 100, vendo a 130, gano 30 pesos, ¿tá? Gano un 30%. Yo facturo 2.600.000, ¿tá? Yo vendí 200 unidades, o 2.000, no me acuerdo qué número es, ¿tá? En realidad no gané 750.000, gané 600.000. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando mi rentabilidad sobre el costo y después quiero calcular mi ganancia sobre la venta. Entonces, el 30% de rentabilidad sobre el costo, los 30 pesos, es el 30% sobre 100, pero sobre la venta es el 22 y pico por ciento. ¿Por qué? Porque habría que hacer, si alguien tiene una calculadora, hagan 30 dividido 130. ¿Cuánto da? 0,23. Entonces, mi renta es sobre los 2.600.000 pesos de facturación, que está incluida mi rentabilidad, yo gané el 23,2%. Entonces, primer error, yo gano el 30% del costo, pero mi rentabilidad es el 23,2% de la venta. ¿Cuál es el error? Los emprendedores. Yo facturé 2.600.000, gané el 30%, gané 750.000 pesos. Entonces yo empiezo a gastar o a usar la plata sobre 750, cuando en realidad son 600. Y si no me doy cuenta, me fundí trabajando. Así que, primer detalle. Peor es cuando la rentabilidad es mayor. Supongamos que yo compro en 100 y quiero ganar un 50% de rentabilidad, 150 pesos. Entonces, si alguien me puede hacer la división, 50 sobre 150, ¿cuánto da? 0,3. Ahí está, ¿ves? O sea que yo no gano el 50% de la venta, yo gano el 30%. Ténganlo en cuenta siempre que el porcentaje de renta sobre el costo no es el mismo porcentaje de renta sobre la venta. Detalle que los puede dejar en una situación financiera terrible. Porque vos empezás a calcular sobre los 750. Y vos decís, bueno, yo ahora de los 750 uso esto para esto, esto para lo otro. Y después decís, che, ¿qué pasa? No me alcanza la plata. ¿Y dónde está? No, nunca estuvo.
Bueno, arranco con esto para romper el hielo porque es una visión, pero ténganlo en cuenta. Cuanto mayor es la rentabilidad, porque por ejemplo en servicios o en lo que sea, más cuidado tienen que tener sobre ese cálculo. ¿Por qué? Porque yo me siento con mi contadora, ¿no? Y decir, bueno, o con mi encargado de la empresa. ¿Cuánto vendimos este mes? Vendimos 10 millones. ¿Pero cuánto gané? No sé. Y ahí tengo que sacar la rentabilidad. En términos cuantitativos, sí es fácil, porque decir, bueno, yo compro a 100, vendo a 130, gano 30 pesos. Yo facturé 2.600.000, en realidad es, ¿cuántas unidades facturé? 2.000 unidades, por 30 pesos gané 600. Ahí el cálculo te da, pero cuando lo llevamos a porcentajes, cambia. No es lo mismo de arriba que de abajo. ¿Está? Es un detalle, pero a tener en cuenta. Después, ¿cómo aplico frente a un problema? ¿Qué método aplico? Porque las empresas, ¿a qué nos vamos a dedicar? A solucionar problemas. Eso es. Si no tenemos problemas, es más, la empresa está creada para solucionar problemas. Uno encuentra una insatisfacción, una demanda no satisfecha, algo que el público necesita o el público no sabe que lo necesita y yo la creo a la demanda, pero es un problema. Entonces, ¿cuál es la esencia de la empresa? Solucionar problemas. ¿Cómo aplicamos la solución de problemas? ¿Por qué? Porque hay veces que los problemas nos abruman, ¿no? Si, bueno, tengo un problemón y ahora, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde me pongo a trabajar para poder encontrar la punta del ovillo y desenredar todo esto? Bueno, aplico el método SMART. ¿Alguien lo escuchó? Es un anacronismo, se dice, ¿no? S-M-A-R-T, en inglés, ¿no? Bueno, entonces, primero hay que ser específico, la S, medible, alcanzable, relevante en donde solucionar, aplicar el método implica, digamos, algo importante en el crecimiento de la empresa, en el problema que sea, en un periodo de tiempo, ¿no? Por eso es SMART, en time. Y les cuento un ejemplo. ¿Cómo apliqué el método SMART? Como algo que podía ser muy grande y vos decís, no, esto no voy a poder hacerlo, después lo empezás a desmenuzar y lo podés lograr. Y el ejemplo es el libro. Yo soñaba en escribir un libro. Digo, yo quiero escribir un libro. ¿Por dónde empiezo? No soy escritor, no estudié letras, no nada. ¿Cuál era mi idea? Y ahí voy encadenando esto de que todas las empresas comienzan con una idea, ¿no? Con un sueño. Me salgo de eso y ahora sigo con esto. Bueno, quería escribir un libro. Bueno, ¿cómo lo escribo? Me tengo que organizar y tengo que planificar. Eso es importantísimo. Los presupuestos es planificación, la creación de una empresa es planificación. Creo que ustedes están acá para crear una empresa y para planificar, ¿no? ¿Qué pasos tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar? Entonces dije, bueno, quiero hacer un libro de 220, 250 páginas. ¿En qué plazo de tiempo? Entonces, hasta ahora fui específico. Quiero hacer un libro medible, 250 páginas. ¿Está? Lo quiero hacer en un año. Ahí es donde es alcanzable, porque si yo quiero decir, yo quiero escribir una novela de 1000 páginas en 3 meses, eso no es alcanzable. Entonces dije, bueno, quiero escribir un libro de 250 páginas en un periodo de un año. Está bien. ¿Esto es relevante para mí? Sí, porque en esto tiene un objetivo. En realidad es como que tengo demasiadas cosas en la cabeza, demasiado conocimiento, mucho que aprendí en la educación formal y en la educación informal, mucho de autodidacta, de ser curioso, y lo tenía todo en la cabeza. Y digo, ¿cómo hago para poder transmitirlo? ¿Cómo hago para que eso sea ordenado, entendible y le pueda servir a otro? ¿Está? Porque a mí ya me sirvió. Yo me considero, a ver,
El tema del éxito, y ahí después lo voy dejando estas miguitas en el camino, ¿viste? Como Hansel y Gretel, ¿eh? El tema del éxito también es un tema donde uno tiene que definir. El éxito a veces no solamente es monetario. Yo me iba a sentir satisfecho por hacer el libro y que ese libro le pudiera servir a otro. Y para mí eso ya era un éxito lograrlo. Así que bueno, era 250 páginas en un año. Un año tiene 52 semanas. Lo estoy desmenuzando, ¿no? Dije, 2 semanas me tomo de vacaciones, 50 semanas. 250 páginas dividido 50 semanas, 5 páginas por semana. Yo tengo que tener una constancia y una perseverancia de que todas las semanas tengo que escribir 5 páginas. Y la hice. Lo hice en un año. Entonces, pasamos de cómo hago para escribir un libro de 250 páginas de cosas que tengo en la cabeza a un objetivo de corto plazo, un objetivo semanal, 5 páginas por semana. Entonces, había semanas que escribía 2. Pero yo ya sabía cuál era mi parámetro. En la próxima me tenía que esforzar un poquito para llegar a las 8 y cumplir las 10. A veces no podía. ¿Por qué? Porque tenía que investigar algún tema, necesitaba profundizar. Pero había momentos donde ya lo tenía todo en la cabeza y esto fluía y a lo mejor lo hacía en 3 horas. ¿En qué tiempo lo hice? Porque ahora estamos hablando, yo 5 páginas por semana. Yo de lunes a viernes no podía. Yo esto lo hacía sábado a la tarde y domingo a la mañana. Decía, ¿cómo es? Bueno, un uso eficiente del tiempo. Uso eficiente del tiempo. Otro tip que tiene que ver esto. Por eso en la charla antes, así informal, les decía, no pierdan tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo... Vamos a hacer una pregunta. Si tienen que perder tiempo o dinero, ¿qué preferirían perder? ¿Por qué? El tiempo, exactamente. Es un recurso escaso y no se puede volver a generar. Es irrecuperable. El dinero sí. Te puede ir mal, pero vos te podés recuperar. Entonces, si tienen que perder algo, pierdan dinero, no pierdan tiempo. La plata va y viene. Es más, lo que sobra en este mundo es plata. ¿Está? Pero, bueno, después les voy a explicar. Pero bueno, utilicen aplicar el método SMART, así sencillo, para todos los planteos que tengan. En su vida personal, yo conté un caso mío de un libro, a veces en las empresas, cuando tenemos que solucionar un problema, tenemos que ordenar algo. Esto se usa mucho en las empresas corporativas, en las grandes empresas. ¿Qué traté de hacer siempre? De aprender de ellos. Si una empresa es muy grande y ha llegado a donde llegó, es porque tiene métodos que funcionan. Entonces, yo no quiero ser igual a ellos, pero sí quiero tomar lo mejor de ellos. Tomen lo mejor que puedan de cada cosa. ¿Esto cómo es? Con curiosidad, con aprendizaje, con preguntar, no den nada por sabido. Así que bueno, creo que el método SMART es un método que se puede aplicar, que es sencillo y que a mí me sirvió. Espero que a ustedes también. Tengo la ayuda a memoria, ¿eh? Pero ¿nadie tiene ninguna pregunta para hacer? Bueno, después, cada vez que me sentaba a estudiar o a escribir el libro ¿qué pasa? Viste que uno tiene que tener 2 actitudes. Primero tiene que estar enfocado, ¿está? O sea, cuando uno se pone a hacer un trabajo es el teléfono en silencio o apagado y enfocado en esto. Ustedes no saben la cantidad de tiempo que se pierde cuando uno está haciendo multitarea, que pasa de una tarea a otra. Es preferible hacer una, terminarla, descansar y pasar a la próxima. Más o menos, cuando uno está haciendo multitareas, que cree que es un fenómeno, que hace 3, 4 cosas a la vez,
pasar de un tema al otro te lleva entre 5 y 7 minutos. Volverte a poner en régimen, digamos, en flujo. Entonces, haces 3 cosas a la vez. En una hora decís, al final no me rindió. Y claro, porque si pasaste 6 veces, entre una y otra, pasá una, otra, vos de los 60 minutos a lo mejor perdiste 35, 40 minutos hasta que te volvés a meter en el tema. Entonces, eso es pérdida de tiempo, eso es frustraciones, insatisfacción, sentís que no llegás. Es preferible decir, bueno, me meto en este tema, que nadie me interrumpa y le doy, me enfoco. El tema de estar focalizado. ¿Y cómo me enfoco? Aplico el método Pomodoro. No sé si alguien lo escuchó, el método Pomodoro. Era un timer de 30 minutos. 25 minutos enfocado en un solo tema, 5 minutos de descanso. Y ahí sí, el 5 minutos de descanso significa levantarse, caminar, si tiene que ir al baño, tomar algo, despejarse, cambiar de aire, pero levantarse, porque hasta tiene una cuestión física, ¿no? que el cuerpo empiece a circular y empiece a moverse. Entonces, aplicar eso, pruébenlo. Una cosa es que yo se los diga y otra cosa es todo lo que ustedes escuchen de mí, no me crean. Vayan y aplíquenlo y digan, esto me sirvió, esto no me sirvió. Quiero ser concreto de cosas que realmente me sirvieron y que a ustedes les pueden servir. Entonces, con eso logro tener un uso eficiente del tiempo. Y ahí vengo conectando con otra cosa. ¿Cómo hago el uso eficiente del tiempo? Aplico el método Pomodoro y después ¿qué? Planifico el uso del tiempo. Yo, la noche anterior, domingo a la noche, 7 de la tarde, ya viste que cuando estás en tu casa ya te aburriste, ya comiste todo lo que tenías que comer el fin de semana, te excediste, y ya me pongo a pensar la próxima semana. Entonces me pongo 15, 20 minutos a planificar completamente la semana. Y ahí me ordeno. Otra vez, método Pomodoro, me enfoco 10, 15 minutos y ahí planifico principalmente las cosas más importantes que tengo que hacer en la semana. Otro tip para el uso eficiente del tiempo es, por día, cosas importantes pueden llegar a ser de 2 a 3. El resto no es importante, es secundario. O sea que ustedes tienen que estar preparados para tomar de 2 a 3 decisiones diarias importantes, no más. Eso cuando, y yo también lo he hecho, ¿no? 9 cosas para hacer. No, son todas importantes, no, son 2 o 3. Y enfóquense en eso. Entonces, ahí aplicamos ¿qué regla? La regla de Pareto. La regla del 80-20 es, me enfoco en el total de la actividad, en el 20% de las actividades que me van a generar el 80% de los resultados. ¿Y cuándo lo hago? Al principio del día. Entonces, suponte, yo hoy tengo, y esto es una sensación que te da de que hiciste lo que tenías que hacer. Yo a lo mejor mañana tengo que hacer 8 o 9 actividades, ¿está? Pero sé que las 2 importantes son X, A y B. Entonces, ¿qué hago? Llego a mi oficina, las 2 primeras que hago es la A y la B. Entonces yo ya sentí que entré a las 8, a las 9 de la mañana, mi día está cumplido. Ya lo resolví. Todo el resto es como un regalo, como que yo ya lo que tenía que hacer lo hice. ¿Eso qué te da? Te da una tranquilidad, porque si ustedes dejan lo más importante para el final, van a estar todo el día preocupados. No sé si a alguien le pasó. ¿Viste? Decir, che, al final tengo que hacer esto y no, lo voy a dejar para las 5 de la tarde. Y mientras tanto haces una cosa superflua, otra cosa, te distraes. Entonces llega al final del día y llegas muy cansado, muy frustrado. Y además, cuando tenés que hacer lo importante, ya te agarró sin fuerza. Entonces, ahí es donde, ¿qué hago? Y ya empiezo el resumen. Aplico el método SMART, uso el método Pomodoro, planifico, priorizo y hago lo más importante primero. Pruébenlo y después
van a ver que les va a empezar a sobrar tiempo. Otra de las cosas, no soy obsesivo, me manejo con los resultados y aplico la ley de Pareto. O sea, cuando ya la empresa empieza a tomar un vuelo, un tamaño, y empezás a tener muchos empleados, ¿vos qué te dedicás? Te dedicás a controlar esto. No estás en el día a día, en la cuestión operativa, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para controlar? Imagínense que yo tengo más o menos operativa hoy 6 empresas con un total de 160 empleados en 6 lugares diferentes y en turnos rotativos, 24 horas. Las estaciones de servicio tienen 3 turnos. Entonces, ¿cómo hago para poder controlar todo eso? La primera respuesta a esto es, tenés que aprender a delegar. Antes de delegar, tenés que armar un buen equipo. ¿Está? Creás un buen equipo y delegás la cuestión operativa en terceras personas en las cuales vos confíes en ellas y ellas confíen en vos. ¿Está? Ahí también en el equipo se tiene que dar el afecto societario. Siempre hablamos de que en las sociedades tiene que haber ese afecto societario. En los equipos también. Tiene que haber un vínculo. No se olviden de que nosotros somos ideas, todo empieza, ideas, sentimientos, emociones, acciones. ¿Está? Bueno, entonces entre los sentimientos y las emociones se toman las decisiones de las acciones. Si emocionalmente tu empleado o tu colaborador no está bien, generalmente las decisiones van a ser equivocadas. No vas a poder delegar. Y cuando no puedas delegar, quedas entrampado en la carrera de la rata, ¿no? ¿Viste como en las ardillas que están en la ruedita esa que corre, pero no llega a ningún lado? Bueno, ese es el problema. Entonces hay que establecer un equipo de trabajo con un vínculo que vos puedas delegar. Delegar es un aprendizaje, después lo voy a tocar más en profundidad. Y después vos tenés que tener un sistema de control, un panel de control. Así como cuando vamos en el auto, vos mirás la velocidad, la temperatura del motor, que el panel de control son variables que definen el funcionamiento del negocio, aplicando la famosa ley de Pareto. Yo me enfoco en el 20% de las variables para conocer el 80% de los resultados. El esfuerzo de conocer del 80% de los resultados, el 90, el 95 o el 100%, hay veces que no vale la pena. Porque es tan grande el esfuerzo por la retribución que no conviene. Entonces, y les doy un ejemplo. Todas las estaciones de servicio tienen una tienda o un minimercado, ¿no? El minimercado maneja 3.000, 4.000, 5.000 artículos, ¿viste? Desde el caramelito, el chocolate y demás. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo un sistema de control que ¿qué controlo? Lo que más facturación me da. ¿Cuál es el 20% de los artículos que me genera el 80% de la renta? Aplico Pareto continuamente, el café. Controlo también el cigarrillo, pero no porque genere renta, sino porque si me lo roban, es importante, como tiene poca renta, es importante la pérdida. Entonces controlo el café, el cigarrillo, los chocolates caros, algunos productos caros. Entonces a lo mejor yo 20 artículos controlo, turno a turno, pero tengo 3.000. Y sé de que puedo tener una pérdida del 2% del total de la facturación. Entonces, ¿qué controlo? Esos 20 productos relevantes y que después el desvío no se me pase del 2% de la facturación, porque a lo mejor al final del mes hago el control. Y decir, bueno, facturé 1.000.000, bueno, hasta 20.000 estoy dispuesto a perder. Si ya pierdo 30.000, bueno, a ver, ahí sí me pongo a estudiar qué pasó. ¿En qué sentido? Que a lo mejor se vencieron algunos productos y tengo que hacer más hincapié si es un error de la compra, si es un error de la venta, si está mal exhibido, si se lo roban, ¿qué pasa? A lo mejor tengo que poner una cámara en algún lugar porque hay un punto ciego que me roban,
o que tengo empleados infieles que también me lo roban. Bueno, ahí sí me pongo a estudiar, pero mientras esté dentro del rango, lo dejo. ¿Por qué? Porque si no, me voy a obsesionar por una diferencia de 20 o 30 mil pesos y ocupo mi tiempo y mi preocupación en un monto de 30 mil pesos cuando tendría que estar pensando en otro negocio. O sea, mi mente tiene que quedar desocupada de preocupaciones para pensar otras cosas. Yo siempre digo que yo crecí por lo que crecí gracias a 4 encargados, que son los que me llevan las 4 estaciones de servicio. Yo crecí gracias a ellos y se los digo y se los reconozco. ¿Por qué? Porque ellos son los que me resuelven lo operativo y me dejan a mí tiempo para pensar en otro negocio, en otra cosa, o en hacer crecer lo que ya tengo, o en alguna innovación, algo que pueda venir, algo que pueda complementar. Si yo estuviera todo el día en lo operativo y a lo mejor en vez de tener 4 estaciones de servicio hubiese tenido una sola y estaría como loco con pastilla para dormir, que es lo que le pasa a veces a muchos de mis colegas. Entonces, enfóquense en eso, en utilizar la regla de Pareto, en ver el resultado más global que puntual y en ser organizados. El tema de la planificación, ¿no? Que no es tampoco para volverse loco y demás, yo organizo toda la semana en 15 o 20 minutos. Y esto es una práctica, así como para jugar al fútbol tienen que practicar, en esto hay que practicarlo. No, yo les puedo dar la teoría, decirle cuál es lo mejor, pero practíquenlo. A medida que lo vayan practicando, cada vez le va a salir mejor y más rápido. Bueno, ustedes van a empezar con una empresa, ¿no? ¿Y cuál es el problema que van a empezar a tener primero? Es que van a necesitar que la empresa crezca y ustedes tienen que vivir de algo. Muchas veces, si esa es tu única fuente de ingreso, el primero que atenta contra su empresa es uno mismo. Porque está bien, la empresa está creciendo, recién está empezando. Sí, pero yo tengo una urgencia, yo necesito hoy tanto dinero para vivir. Entonces, acá es donde planteo las múltiples fuentes de ingresos. El gran problema que tienen los empleados es que tienen una única fuente de ingreso, que es el salario, que además es una fuente de ingresos que ellos no pueden controlar. ¿Por qué? Porque ¿quién decide si el empleado continúa o no continúa? El empleador, no el empleado. Entonces, ahí está el gran riesgo de los empleados o del que toma esa posición. A ver, algunos, yo empecé como empleado, ¿no? ¿Tá? Pero yo tuve claro a dónde quería ir. ¿Tá? Y para mí, esto es empresa y para mí mi lugar de empleado era una transición, era un lugar temporario, en donde, ¿qué tenía que hacer como empleado? Aprender y empezar a generar un ingreso tal que después me permitiera independizarme. Porque, a ver, si nosotros ahora arrancamos con una empresa es porque tenemos a alguien que nos va a cubrir, pero supongamos que empezamos de cero. Nosotros tenemos que vivir y hoy tenemos la urgencia. Hay que pagar el alquiler del departamento, la comida, la ropa, el traslado. ¿Y cómo hago? Bueno, uno puede empezar como empleado, teniendo la visión. Es más, como empleado, ¿qué me dio? ¿Qué aprendí? Aprendí a verlo desde el otro lugar. Porque, a ver, si uno siempre fue empresario, lo vio desde un solo prisma, digamos, de un solo foco. ¿Qué pasa si vos lo ves del otro lado, como empleado? Entonces, ahí empezás a enseñar con el ejemplo y lograr ponerte en el lugar del otro va a permitir entenderlo al otro. Y ahí lo conecto con esto de formar el equipo de trabajo. Vos, para poder formar un equipo de trabajo, vos vas a ser el dueño de la empresa y vas a tener empleados. Y vos vas a tener que entender cuáles son las necesidades de los empleados. De las necesidades
personales, emocionales. Ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿cómo lográs un vínculo? Vos necesitás que el empleado te proteja tu empresa y te la haga crecer. Y el empleado necesita que vos lo protejas a él. Entonces, hoy, ¿a qué me dedico? Porque a medida que la empresa va creciendo, vos vas mutando en lo que vas haciendo. Hoy me dedico a motivar gente y a ocuparme del otro. De hacer de que estos 4 o 5 encargados que tengo sigan teniendo el sentido de pertenencia. Que era lo que dejamos para esa charla en Vintage, de decir, bueno, ¿cómo haces para motivar a los empleados, no? ¿Cómo haces para que un empleado todos los días se levante y tenga ganas de venir a trabajar a tu empresa? De la misma manera que vos tenés ganas. Crear buenos ambientes laborales. Hablo de mi receta. Conozco colegas que a través del miedo, de la presión, de la amenaza, logran resultados. No digo que está mal. Yo no puedo. Y yo digo lo que a mí me sirvió. Es más, en una de las empresas que tenía en sociedad, una sociedad familiar. Yo ingeniero con un pensamiento de una manera mucho más ordenado. Mi primo es abogado. Entonces, yo había sido empleado, mi primo no. Entonces, yo trataba a la persona como otro empleado, que yo había sido empleado, tratando de entenderlo y formar el equipo de trabajo, y mi primo lo juzgaba. En su aprendizaje, o digamos, lo que él sabía era, cada vez que existía un problema, lo enjuiciaba. Lo sentaba y le pedía, bueno, presentar las pruebas y él lo condenaba, ¿no? Y funcionaba. Entonces, después, en esa empresa terminé ya desistiendo, ¿por qué? Porque no tenía el afecto societario. Vuelvo a conectar, ¿no? Yo pensaba de una forma, yo trataba al empleado de una forma y mis primos trataban de otra. Y decía, no puede ser, el discurso es contradictorio. Entonces, el empleado, ¿qué hacía? Jugaba con eso también. Entonces sabía que si necesitaba pedir algo, me lo pedía a mí. Si necesitaba otra cosa, se lo pedía al otro. Entonces, me generaba todo un ruido que no funcionaba. Y ahí es donde tengo que empezar a entender de la importancia del equipo de trabajo, donde yo no estaba de acuerdo con esa política. Y mirá, otra de las cosas que pasaba, la tasa de juicios laborales. Yo tenía más juicios laborales que mi primo. Yo decía, ¿cómo puede ser? Mi primo lo maltrata, lo juzga, lo condenaba, le hacía todo, pero nadie le hacía juicio. ¿Por qué? Por el mismo miedo. O sea, el mismo miedo llevaba al empleado que muchas veces se iba, renunciaba y no le hacía juicio. Yo le daba un espacio de diálogo, trataba bien y había malos empleados. Entonces era como que era más fácil hacerme juicio a mí por el trato que yo tenía. ¿Era una virtud, era un defecto? Y a lo mejor sí, me jugaba en contra, pero yo mantenía mi esencia. ¿Está? Entonces, por eso les digo de que mi receta puede ser que no sea la misma a ustedes y que a lo mejor hasta mi receta no sea tan efectiva como la de ustedes. En este caso era más efectiva la presión, la amenaza y el control y el maltrato que el buen trato. Pero a mí me fue bien. O sea, cuando miramos los resultados. Lo mismo que, otra vez, con los empleados. Aplica la ley de Pareto. El 20% de los empleados no sirve. ¿Está? Siempre. Es una regla. Entonces, tenés 10 empleados, hay 2 que no sirven. Y que lo va a tener que ir rotando. Pero ¿qué pasa? Uno no se tiene que poner a pensar solamente en ese 20%. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué me pasaba a mí? Demanda laboral. Me enojaba, puteaba, tenía que ir a tribunales. Otra vez, mirá este empleado, lo que me hizo con lo que yo hice, y cómo puede ser que esto, lo otro, que
que aprovechó un beneficio legal de la enfermedad inculpable, esto que hacen, viste, que te presentan un problema psiquiátrico. ¿Tá? A veces no tienen ganas de trabajar y la ley los ampara y te dice, no, estoy con tratamiento psicológico, tengo acoso laboral. ¿Dónde lo mostrás que es acoso laboral? ¿Quién te acosó? Bueno, pero no te vienen a trabajar. Entonces se tiran un año de licencia que vos tenés que pagar y después te terminás echando. Y cuando lo echás te hacen la demanda. Entonces le pagaste un año, no te trabajó, lo echaste, te hizo el juicio. Entonces me enojaba porque creía que yo no me había portado tan mal con él. Y después entendí cómo son las reglas. Entonces, sí, no me puedo enfocar en el 20% malo, me tengo que enfocar en el 80% bueno, que son los que hacen que lleven mi empresa adelante. Y son los que a las 6 de la mañana están tomando el turno. Otra cosa, van a empezar a tratar con empleados. A medida que las empresas crecen, cada vez van a tener que tener más empleados, ¿tá? Entonces, no se quejen de los empleados, porque yo escucho que todos los empresarios dicen, no, el gran problema de los empleados, no se consiguen, primero, y segundo es renegar, te faltan, esto, lo otro, tómenlo como el impuesto que hay que pagar para crecer. Si ustedes quieren crecer, sí o sí necesitan de otros, necesitan del equipo, necesitan del tiempo y del trabajo de otros. Entonces, tienen que aprender a jugar con esas reglas. Siempre doy el ejemplo de que es como el juego de la oca, ¿no? Uno tiene que aprender a jugarlo. A veces cae en una casilla que retrocedes 2 lugares. Y a veces cae en una casilla que avanzas 3 lugares. Por eso muchas veces, ¿qué es el éxito? El éxito es aprovechar la oportunidad, ¿no? Y vos decís, ¿cuándo aprovechar la oportunidad? Porque viste, te dice, vos sos exitoso, sí. ¿Por qué? Porque aproveché la oportunidad, sí. Para aprovechar la oportunidad tenés que estar preparado. Las oportunidades pasan continuamente. El tema es que vos estés preparado. Entonces, ¿qué sugerencia les puedo dar? Bueno, traten de prepararse para que cuando la oportunidad pase estén listos. Le doy un ejemplo. Hoy, sabíamos que el nuevo gobierno de Milei iba a tener un momento de crisis, porque venía con un ajuste, viene con cosas. Entonces, una de las empresas que tengo, que es de venta de material de construcción, iba a sentir el golpe. Tengo un socio y dijimos, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer frente a esto que se viene? Bueno, vamos a pensar cómo llegar al punto de equilibrio. ¿Cómo es el punto de equilibrio? No vamos a pensar en ganar plata. El punto de equilibrio es cuando los ingresos igualan a los egresos. No tengo renta. Entonces, cuando uno planifica, lo primero que tiene que llegar, el primer objetivo es llegar al punto de equilibrio, a no perder plata. De ahí, una vez que ya llegaste ahí, es como que ya empezás la escalera del éxito y de la renta. Entonces dijimos, mira, vamos a plantear un objetivo de 6 meses no perder plata, llegar al punto de equilibrio. Pero en esos 6 meses va a haber baja en la actividad, propio por la crisis, porque no va a haber plata, porque todo esto que ya nos está pasando ahora. Lo único que nos pasó es que esto se excedió de los 6 meses. Ya llevamos casi 8 o 9 meses por esto que una cuestión política, ¿no? Que no sale la ley base y esto no se reactiva. Digo, y durante estos 6 meses que solamente vamos a pensar en no perder plata, vamos a prepararnos para el crecimiento. Vamos a ordenar los stocks, vamos a capacitar a la gente, vamos a hacer cursos de ventas, vamos a empezar a tocar y a aprender de las variables blandas, no las duras. Las duras sabíamos que no iba a haber plata, pero pensemos en las variables blandas, cómo nos vamos preparando para que cuando esto pegue el salto, estemos listos. Y estamos en eso. Y esto es hoy, concreto. ¿Qué me pasó en la pandemia? La pandemia fue un cambio brusco, ¿no? A ver, ahí están lo que son las variables que uno puede controlar
y las variables que uno no puede controlar. Entonces, las que uno no puede controlar no tenés que dedicarle tiempo a nada. Es, frente a lo que te pasa, ves qué cosas de tu lugar podés hacer para contrarrestar eso. Llegó la pandemia, todos adentro. Las empresas yo no sabía si me fundía. ¿Por qué? Porque no tenía ingresos. No tenía forma de que la gente llegara a las estaciones de servicio, a los corralones, a lo que sea. Entonces, ¿qué tuve que armar? Y un plan de contingencia. Es decir, bueno, a ver, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto puede durar? Primero. Y después de ahí es, ¿cómo hago para que cuánto puede durar? Si pensaba que iba a durar 2 meses, puede llegar a 3, 4, 5 meses. Y ahí tuve que aprender por necesidad la venta por internet. Porque, por ejemplo, en las estaciones de servicio no, pero en el corralón de material de construcción seguíamos con la venta tradicional. Y me tuve que poner a estudiar e-commerce o buscar la forma de vender, a usar el WhatsApp, la página de internet, y me tuve que adaptar. Entonces pude haberme quedado en mi casa despotricando contra el mundo o contra hoy la clase política o contra quien sea, o que era lo que no podía controlar, o sobre lo que puedo controlar, ver la forma de que esto, de alguna manera, encontrarle un camino. Siempre hay un camino. ¿Está? El camino, ¿cómo se encuentra? Con creatividad. La creatividad siempre tenemos que tener pensado de que hay más de un camino para llegar al objetivo. Nunca es uno. Y ahí utilicen el pensamiento lateral, pensarlo de otro lugar, verlo desde otra óptica, buscarlo por otro camino, que siempre se encuentra. Y siempre he encontrado la forma. Les cuento otro caso. Año 2000. Voy contando experiencia. Quiero contar todo lo malo para que si a ustedes les pasa, ya sepan que alguien encontró una respuesta. Y si no les pasó, que no les pase. ¿Está? Año 2000, yo tomo una deuda en dólares. Armo una estación de servicio, no llego con la plata. Y el compresor de GNC toma una deuda en dólares entre privados. El dólar pasa de 1 a 4. Deuda en dólares en privado. Mientras vos tenías deuda en dólares con los bancos o contra alguna institución, eso quedaba ahí. Entonces decían de que el ajuste, en vez de pasar del dólar de 1 a 4, que era el valor como el blue ahora, era 1,40, un peso 40 más un ajuste, un coeficiente. ¿Tá? Entonces, mal que mal, la deuda se te incrementaba un 40-50%, pero era pagable. Lo mío no era pagable. Porque había pagado un 25% de la deuda, me quedaba un 75%, pero multiplicado por 4 no me alcanzaba ni lo que tenía. Además, tenía los ingresos planchados. Entonces, ¿qué fui? Llamé a mi proveedor y le dije, no te lo puedo pagar. Y fui de frente, total honestidad. No te lo puedo pagar. Entonces, vení, traete una grúa, cargate el compresor y llévatelo. Y bueno, me dijeron, no, ¿cómo? Si vos siempre me pagaste, sí, pero esto hace que sea imposible. No te lo puedo pagar. Entonces, para no mentirte, esconderme, no atenderte el teléfono, te soy honesto, mirá, no lo puedo pagar, llévatelo. No, déjalo, seguí pagándome la cuota que me venías pagando y después vemos los ajustes. A lo mejor me quedaban 3 años a pagar, a lo mejor pasaba 6, 7 años a pagarlo. Pero bueno, al final, a los 6 meses eso se revirtió, le pagaba de 2 a 3 cuotas, pagué creo que un 30% más en pesos y lo pagué, terminó siendo un negocio. Y al otro año estaba construyendo otra estación de servicio. O sea, yo pasé en el 2001 de estar casi fundido al 2003 a hacer otra estación de servicio. ¿Cómo logré hacerlo eso a través del tiempo? Con la honestidad. Que eso es otra de las cosas que les quiero transmitir a ustedes. Tienen que ser honestos. Primero con ustedes mismos y después con el otro.
La honestidad hace de que después vos golpees una puerta y te abran. Si vos haces trampa, tarde o temprano terminás fuera del sistema. Viste, Rosario es grande, nos conocemos todos. Cuando vos te mandaste una macana en Rosario, no, ese no, porque listo, le bajá el pulgar. No tenés. Si mirá, ese tipo se fundió, pero le pagó a todo el mundo, se quedó sin nada. Pero al otro día quiere montar un nuevo negocio, todos los proveedores que vos tuviste el gesto te van a ayudar. Y se los puedo asegurar que te van a ayudar. Entonces, hay un código ético que se tiene que mantener, que es esto de que sean honestos con todos, con ustedes mismos y con él. Sean honestos con su empleado, con todas las fuerzas que tienen que ver con la empresa. Sean honestos con su proveedor, sean honestos con su cliente. Mirá, arrancamos una de las empresas hace 2 años de venta de piso y revestimiento, como un complemento del negocio de los materiales de construcción. Multiplicamos por 10 la empresa en 1 año y medio. Venta tradicional. O sea que si yo lo hice en una venta tradicional, ustedes que están con los negocios digitales, que se potencia aún más, o sea, es posible. ¿Cómo lo hicimos? Ahí voy a contar, ahí está el secreto, que es lo que voy conectando todo esto que voy diciendo. Lo hice con un socio, ¿está? ¿Por qué? Porque yo ya no tenía tiempo físico de llevar adelante. Tenía el proyecto en la cabeza, lo tenía todo planificado, pero no podía estar en la trinchera. Un socio más joven que yo, con muchísimas ganas. Entonces le dije, mira, esta empresa para que crezca no tenemos que tomar utilidades, todo va a reinvertirse. Entonces, tenemos que tener fuentes de ingresos externas a esta empresa. Múltiples fuentes de ingresos, lo que les conté cuando vengo en la charla, ¿no? Entonces, vos tenés que vivir de otra cosa y yo tengo que vivir de otra cosa. Bueno, yo ya tenía otras empresas, no hay problema. Él, ¿cómo hacía? Él había renunciado a un trabajo, era gerente de banco. Bueno, me dice, mira, no te das problema, yo puedo vender otros productos que nosotros no vendemos. Él estaba trayendo pisos importados de China con otro amigo, unos pisos de PVC. Me dice, yo con estas comisiones y algo puedo vivir. Listo. Bueno, pero ¿qué pasaba? Hubo que hacer todo un desarrollo familiar, una planificación familiar. ¿Por qué? Porque, no sé bien, él venía como empleado, ¿no? Entonces, cuando él lo asciende, él a los 30 años era gerente de sucursal. Era un fenómeno, porque a los 30 años ser gerente de sucursal. La esposa, ¿qué es lo primero que hizo? Compremos el auto, cambiemos el auto. Entonces, el concepto era, creció tu ingreso, que crezca tu gasto. Ahora nos vamos a dar todos los gustos que no nos habíamos dado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fórmula de la riqueza? La fórmula de la riqueza es decir, tu capital, vos tenés que fijar cuánto necesitas vos para vivir por mes. Entonces voy a decir, yo quiero que mi vida, para la vida que quiero hacer, necesito este dinero, esta cantidad de gastos. ¿Está? O sea, y cada uno fija la forma en que quiere vivir. Hay algunos que quieren vivir con un BMW y un yate, y hay otros que quieren vivir con un auto y una casa. Por mes. Por mes. Entonces, la riqueza se mide en cantidad de meses, no se mide en plata. La riqueza es el capital total dividido tu gasto mensual. En Estados Unidos, la mayoría de los que viven en Estados Unidos, el valor de riqueza no llega a 12 meses. O sea que el capital que tienen no llega a cubrir 12 meses de su gasto. ¿Por qué? Porque tienen una hipoteca, porque el auto a crédito, la hipoteca. Entonces, es decir, y vamos a un ejemplo de número. A lo mejor en Estados Unidos necesitan $3.000 para vivir. ¿Cuál es el capital genuino de esas personas? A lo mejor son $30.000.
Decís, no, pero pará, tenés una casa. Sí, pero tenés una casa que si 3 cuotas no pagás, te la quitan. No es tu casa. Entonces, ese es el valor de riqueza. Entonces, ¿qué le dije a mi socio? Y ahí sigo contando la historia, ¿no? Le dije, lo primero que tenés que hacer es, ¿cuánto vas a necesitar para vivir? Lo mismo que cuando eras empleado. Porque ahora tu mujer va a creer de que sos dueño de empresa y ahora, viste, nos vamos a vivir al country, nos vamos a esto, cambiamos el auto. Necesito esta plata, listo. Te tenés que sentar con tu esposa y le tenés que decir, esto es lo que vamos a gastar. Entonces, ahí aplico el método SMART sobre ese objetivo. Esto es lo que tenemos que gastar, ¿cómo hacemos para conseguirlo? Y eso. Bueno, entonces, como esta empresa de piso y revestimiento, ninguno de dos tomaba utilidades, aplicamos la fórmula del interés compuesto, la reinversión de las ganancias. Reinvertir, reinvertir, reinvertir. ¿Qué es? Ciclo. Ciclo, 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 ciclo. Entonces, les planteo una situación. Normalmente la renta en la venta de material de construcción de ese tipo es el 25%, 30%. O sea que si compro a 100, vendo a 130. Apareció una empresa constructora, además, nosotros éramos chicos, no compramos al mejor precio. No es lo mismo alguien que compra 10.000 metros por mes que otro que compra 50.000. Entonces, siempre hay jugadores más grandes que vos, que tienen mucho más años que vos. Entonces, ¿cómo haces para entrar en un mercado que sos nuevo, que comprás de la peor manera y no tenés experiencia? Lo que le va a pasar a ustedes. ¿Cómo hacemos para ser creativos y no morir en el intento? Porque después excusa para fracasar, tengo un listado más grande que esto. Me gustaría hablar de las excusas después. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Digo, mirá, la clave de éxito de esto es el giro. El giro. Entonces decía, mirá, para esta empresa tenemos una venta grande, pero no podemos marcar con el 30. Hasta el 25 me bajo, pero a ver, ¿cuál es el número que cierra? El 20, cerralo. No, pero el 20 no es lo mismo, vamos a laburar un montón para... Las peleas con mis socios, a ver, peleas constructivas, ¿no? Pero vamos a trabajar un montón para ganar el 20%, después tenemos que descontar el 3,5 de ingresos brutos, el traslado, además nos va a quedar un 7, un 8. No, hoy ganamos, pasemos a la próxima. Giren, giren. Este rubro daba para el giro. Entonces, vamos al próximo. Teníamos que ganar un 20, ganamos un 8, un 10, ganamos. Entonces empezamos a multiplicar. Arrancamos con una inversión inicial de unos 50 pallets. Eran 2 camiones. Llegamos a rotarlo, esos 50 pallets, 4 veces en el mes. Está bien, ganábamos un 7%, un 8%. Entramos en el mercado, pero 8 por 4 veces, ganamos un 32% sobre el capital. Entonces, al cabo de los 6 meses, nosotros habíamos multiplicado y lo reinvertíamos. Todo lo que ganábamos comprábamos mercadería. Al cabo de 6 meses teníamos el doble de pallets. Multiplicamos por 2 la empresa. Y seguir rotando, y seguir rotando. Entonces llegamos a multiplicar por 10 la empresa. Hoy la empresa, por 20 ya. Arrancamos con 50 pallets, hoy tenemos 1.000 pallets. Pero estuvimos 2 años, 3 años ya ahora casi, sin sacar un peso. Entonces, y ahora ¿qué le va a servir a ustedes? Cuando ustedes armen una empresa, genérense múltiples fuentes de ingresos por fuera de la empresa, así no la hieren a la empresa. Y enfóquense en que esa empresa crezca. ¿Cómo? Con el giro. Roten. Muchas veces en las negociaciones tenés que perder. No tenés que perder, tenés que dejar de ganar. Y es una mentalidad distinta. No es lo mismo perder que dejar de ganar. Mentalmente, es un juego dialéctico, pero no te impacta lo mismo a vos decir, che, perdí, o decir, no, gané, pero gané menos. Si gané menos, gané. Y me siento satisfecho. Y vamos al próximo. Entonces, lo que le decía a mi socio y amigo, digo, demos vuelta de página, vamos al próximo. Entonces decís, ¿esto es posible? Sí, es posible. ¿En qué rubro? En cualquiera. Es
esto es un poco lo que escribí en el libro, el manual de lo que ustedes pueden hacer. ¿Qué aplicamos? El interés compuesto, la reinversión de las utilidades. No se olviden que el interés compuesto, si saben matemática, la curva de crecimiento es exponencial. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo en 2 años multiplicó por 20 una empresa? Sí, apliqué el interés compuesto. Y aplíquenlo ustedes en cualquier inversión que hagan. Miren, cómo a veces una crisis puede ser una oportunidad, ¿no? Plena inflación, gobierno anterior, ¿no? Inflación 150, 180%, un caos. Estamos en lo operativo no terminamos de poner el nuevo precio que ya cambiaba, las listas de precios, no sabíamos, no podíamos vender, no sabíamos si al aceptar un cheque a 30 días podíamos reponer la mercadería y demás. Así que si yo me enfocaba en eso, estaría todo el día quejándome y molesto diciendo, este país, lo que escuchan ustedes todo el día, este país no se arregla más, mirá la inflación y esto, y lo otro. Digo, es cómo uso la inflación a mi favor. Aplicando el interés compuesto. Entonces, ¿qué hice? Empecé a hacer inversiones financieras. Otra fuente de ingreso. ¿Está? Voy conectando todo con todo. Empecé a generar otra fuente de ingreso. Conclusión, lo que para mí la inflación me afectaba en mis cuestiones operativas y a veces hasta me descapitalizaba, en las inversiones multipliqué por 3 el dinero que tenía. ¿Por qué? Porque aproveché la inflación y el crecimiento de la empresa. Entonces me puse a estudiar cuáles eran las empresas que podían tener un crecimiento y apunté. Entonces, acá perdí, acá gané. ¿Qué otra cosa? Quiero contar los errores, porque me gusta, uno aprende más de los errores que de los aciertos. ¿Está? Entonces, no hay mejor cosa que yo les pueda contar todos mis fracasos, primero para que ustedes no cometan los mismos errores. Y segundo es para que aprendan de mis fracasos. Yo ya aprendí, y es importante que ustedes también aprendan. Entonces, y cuento historias cortitas ahora. Con esto de la inflación, ¿qué dijimos? Mirá, una manera es de protegernos contra la inflación. Compremos productos o pongamos el dinero en algo que no le afecte a la inflación. Compra de productos. ¿Tá? Bueno, esto de la reinversión en mercadería. Dijimos, no, guardemos unos dólares. Vamos a guardar unos dólares porque el dólar en este país es una receta trillada. Siempre el dólar ganaste. Siempre te funcionó. Esta vez fue la primera vez que se perdió con el dólar. Y les cuento cómo pasó. En octubre el dólar estaba en 1.300 pesos y la mercadería costaba 100 pesos, vamos a suponer. Hoy la mercadería cuesta 200 y el dólar vale 1.300 pesos. O sea que si yo, que me quedé, los dólares que tenía en octubre, hoy compro la mitad de mercadería. Fue el peor negocio que hice, el dólar. ¿Cuál fue el negocio que hice bien? Y compré mercadería. Entonces, lo que hoy una receta es buena, mañana a lo mejor no lo es. Hay que estudiar el contexto y hay que estudiar qué es lo que funciona. ¿En dónde tienen que invertir? En lo que conozcan. Las inversiones en las que ustedes van a invertir y no conocen es como ir a la ruleta, al casino. Te puede salir bárbaro y la pegaste y no sabes por qué. Y te puede salir muy mal y ahí, ¿qué haces? Inventás la excusa. ¿Está? Primero, se tienen que hacer cargo de los errores, de los fracasos. No tienen que culpar a otro. Es mental esto. Háganse cargo de todas las macanas que se hagan. ¿Por qué? Porque eso les va a dar la oportunidad de cambiarlo y de modificarlo. ¿Qué pasa mentalmente cuando yo me mando una macana y digo que yo no fui el culpable? Yo cuando tengo un empleado que se manda una macana y él dice que no es culpable y emite todas las excusas posibles, lo he hecho. ¿Por qué? Porque ya no sirve y porque además su mecanismo de pensamiento es el equivocado. ¿Por qué? Porque me pasó esto, me fundí.
No, me fundí porque, por el gobierno, porque le pasó esto, porque me cambiaron las reglas, porque el dólar no subió y yo le aposté al dólar, y porque me hicieron juicio laboral, y que esto, que el otro, me fundí. Entonces, la culpa es del otro. Si la culpa es del otro, no lo podés solucionar, pero además yo estoy convencido de que yo lo hice bien. Y si yo lo hice bien, no voy a cambiar. Entonces, ahí el juego mental. Cuando vos decís, che, me equivoqué y la culpa es mía, tengo que cambiar y me tengo que obligar a cambiar. En cambio, si yo me fue mal y la culpa del otro, yo actué bien. Por eso echo al empleado, porque ese empleado que no se hace cargo siempre va a actuar mal, convencido de que él hace lo correcto. Entonces no va a cambiar. Si no va a cambiar, no me sirve. Bueno, otra de las cosas, siempre me intereso en no obtener grandes rentas, sino en obtener flujos continuos de ingresos. Esto de giren. Me gustan más los negocios que generan flujos y no los que generan alta renta. Por eso no me dediqué. Si yo tuviera una empresa que fabrica yates, vos haces un yate por año y lo vendés 40 millones de dólares. Y tenés que tener una mentalidad para eso. Yo prefiero vender cosas que valen 100 pesos, gano 2, pero vendo miles o millones. No sé cuál es el negocio de cada uno, no sé a lo que se va a enfocar, pero a mí me gusta más esto de los flujos, que fluya, que gire, que haya movimiento, ¿no? ¿Cuál es el momento más importante de la creación de la empresa? Porque ustedes ahora están en un momento de planificación, de armado, aparecen los miedos, aparecen cosas que no saben, el desconocimiento, los temores, la historia personal de cada uno. Bueno, el momento que te marca el antes y el después, hay un libro que se llama El efecto compuesto y lo llama el momentum, que es el momento de romper la inercia. Es que cuando arrancás. Y le voy a hacer una analogía. Una locomotora utiliza el máximo esfuerzo en el arranque. Van los motores a fondo y se mueve esto. ¿Está? Esto. Entonces ese es el momento máximo es toda la potencia para que se mueva. Después se empieza a mover un poquito más, un poquito más, un poquito más, y llegamos a donde al cabo de un tiempo, esto es momentum y tiempo, va a 150 kilómetros por hora. Bueno, así tiene que ser nuestra empresa. Hay que romper la inercia, el primer giro. Y eso es lo que ustedes se tienen que animar. ¿Van a tener todo controlado para el momento del arranque? No. Es más, lo más probable es que no, porque no van a llegar. Porque cuando quieran tener el control total de la empresa, lo único que van a hacer, van a dilatar el arranque. No piensen arrancar con todo controlado. Porque eso es ¿qué? Eso es luchar contra tu miedo. La manera de tener control de todo es poder vencer tu miedo. Lo interesante de esto es que nunca lo vas a poder lograr el control total. Y es más importante empezar, yo prefiero empezar, te vas a mandar una macana, empezar a hacer, equivocarse, corregir y seguir haciendo. Y eso es la empresa. Hacer, mandarse una macana, asumir la responsabilidad que te permite hacer el cambio y seguir haciendo. Y ahí vamos, y ahí vamos. Mirá, esta empresa de ciberseguridad que estamos arrancando, nueva, que me preguntabas, ¿qué tengo un problema? El ingeniero en ciberseguridad es recontra obsesivo. ¿Y qué necesita? Tener el control absoluto de todo. Y me está dilatando el arranque. Le dije, no, se llama Víctor. No, Víctor, vamos así con lo que estamos. Ahora tenemos la posibilidad de dar una charla en las parejas a un centro de empresarios industriales que tienen una necesidad. Le digo, ellos están implementando la empresa 4.0, ¿puede ser? Que es un salto tecnológico. Y ya es tanta la información que necesitan un sistema de protección.
de ciberseguridad. Entonces nos invitaron a dar una charla. Le digo, mirá, yo puedo dar una charla en lo comercial, pero necesitamos algo técnico. Bueno, hace 3 meses que no puede terminar más la charla, porque quiere tener absolutamente todo controlado. ¿Qué terminamos haciendo? Con un amigo entramos al chat GPT y le dijimos, traté de armar un prompt, no soy un especialista, pero le armamos un guión. Se lo mandamos por mail y le dijimos, atenete a este guión. Listo, ya está, porque es una charla. A ver, vos lo que tenés que lograr no es explicarle técnicamente al otro, sino que tenés que crear la necesidad. Tenés que decirle, che, mirá, esto lo vas a necesitar, conmigo o con quien sea, pero lo vas a necesitar. O sea, la idea es otra. ¿Y vos qué tenés que lograr? Atrapar a la audiencia. No tengo que explicarle. Además es aburrido si le explico todo lo técnico. Y del otro lado no van a entender nada. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a comprender dónde está parado y a quién va a apuntar. Esto tiene que ver con la planificación. ¿A quién va a apuntar? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es tu cliente? ¿Cuál es tu proveedor? Dedíquense a estudiar eso. Y después todo es emocional. Nada es racional. Hay mucho de irracional. Muchas de las cosas que acerté fue por una decisión irracional. O de la otra parte o mía, o de ambos. A ver, muchas veces uno logra éxito ¿por qué es importante el tema de las relaciones y los vínculos, la sociabilización? Porque las decisiones se toman irracionalmente, emocionales. Yo muchas veces he calificado en esto del negocio de los pisos y revestimientos, estamos a la búsqueda de cuentas para vender unos materiales premium. Entonces, claro, cuando tenemos que calificar, no calificamos, de ninguna forma. Porque no tenemos antigüedad, sí tenemos experiencia, podemos tener en otros rubros también experiencia, pero no tenemos plata. No tenemos experiencia o antigüedad en el rubro. Normalmente tenés todo para que no te abran cuentas nuevas. Entonces, ¿y cómo lo logramos? Con el vínculo. El vínculo de amistad, el vínculo en la relación, en donde el otro después sí quiere ayudarte. ¿Y cómo haces que el otro te ayude? Ayudándolo vos primero. Y aplicando ¿qué fórmula? Una que me dio muchísimos resultados. Dar sin esperar recibir. Y siempre dar más de lo que el otro espera. Usar el efecto del factor sorpresa. Darle algo más. Que a lo mejor y lo planteo acá. Yo hoy les estoy dando. ¿Qué les estoy dando? Mi experiencia, mi conocimiento, un montón de cosas. Y yo no espero recibir nada de nadie. Yo me voy a sentir gratificado una vez que termine de que todo lo que yo les pude haber dado, me voy a sentir contento que a ustedes les sirva. Algo. Con que el 10% de lo que les dije les va a servir, les sirva a ustedes, yo ya me siento gratificado. Y les puedo asegurar que la vida, la naturaleza, ustedes mismos, voy a recibir mucho más de lo que doy. La relación, está demostrado científicamente, que más o menos es, cuando vos tenés esa postura de dar sin esperar recibir, recibís entre 3 y 4 veces más de lo que das. Pruébenlo. Puede llegar a ser muy interesante. Y eso aplíquenlo en la empresa. Nosotros muchas veces lo que hacemos, y le doy otro ejemplo en esta empresa de material de construcción, una vez nos querían comprar un piso de porcelanato muy caro. Y era una venta importantísima. Y le preguntamos, le dijimos, ¿para qué lo va a usar? No, mirá, hay un edificio que viene con problemas, que estamos tratando de terminar como sea, y listo, compro esto y lo termino. Entonces le dijimos, mirá, este piso para esta obra no es el adecuado, no te sirve. Si vos me lo querés comprar, yo te lo vendo, hago una facturación así grande. Pero la realidad es, poné este más abajo, te vas a ahorrar un 30 o un 40% y sirve para ese producto. Entonces voy a decir, al final, ¿qué hiciste? Di sin esperar recibir.
Al contrario, voy a recibir menos. Pero le di. Y del otro lado, eso es bienvenido. Y no se olvida la gente. Cuando vos le das. La gente no se olvida. Así que, ¿qué pasó? En esa obra hubo una cuestión puntual. Después él no tenía otra obra. Me recomendó a un amigo. Ese amigo me compró para 5 edificios. Recibí por otro lado. ¿Cuánto? Más de 3 veces de lo que di. Apliquen esa fórmula. Esto es nuevo, ¿no? ¿Nunca lo escucharon? Yo leí el libro de influencia, Ah, todos sus conceptos. Yo lo vi personalmente. Cuando no espera nada y un día dice, che, vamos a hacer tal cosa. en el lugar menos pensado. Sí, 100%. Sí. Y a veces por otro lado, Y a mí me vino por otro lado. Yo trabajo en una multinacional y a través de la multinacional tuve contacto con un empresario muy grande. Y un día, yo soy ingeniero agrónomo, este empresario estaba buscando comprar un campo. Y dudaba mucho, bueno, yo tengo un amigo que tiene una pequeña empresa de drones y le dije, vamos a ver el campo. Bueno, le hicimos un video, todo bien presentado, yo le hice un informe grande de todos los tipos de suelo que tenía el campo. Se lo dimos, solamente le cobré el servicio a mi amigo, y me dice, ¿cuánto te lo? No, nada. No sé si yo fui, al tiempo, empezó un emprendimiento y que me dio una mano y te llamó. importantísima. Mira, ¿qué otra política estoy tomando ahora? Cuando uno hace negocios, hay 2 formas de hacer negocios. Uno de suma cero. ¿Qué es? Lo que yo gano te lo quito a vos. ¿Está? O sea, estamos negociando el precio de un material. Entonces yo te pido una rebaja, vos me haces un 5% de descuento y yo lo tomo. Entonces eso es suma cero. Yo gané un descuento y vos perdiste. Es una forma de hacer negocio. Pero hay otra forma que es ganar-ganar. ¿Cómo hacemos el ganar-ganar? Es, sobre el mismo ejemplo, a lo mejor para cerrar el negocio tengo que hacer ese 5%. Pero ¿qué tratamos de hacer? Decir, bueno, mira, en vez de para un edificio es para 2. Entonces ahí ganamos los 2. Tengo una política ahora, ¿viste?, que me puedo dar ese lujo, por decir así. En realidad no es un lujo, es una decisión de vida. De que hago todos los negocios ahora siempre y cuando sea ganar-ganar. Siempre y cuando las 2 partes se lleven algo. ¿Por qué? Porque el negocio de suma cero termina siendo egoísta y mezquino. Y eso, tarde o temprano, te vuelve a favor o en contra, dependiendo de qué lado estás. Tengo un cliente que me está haciendo sentir eso, ¿no? El suma cero, donde yo soy siempre el que pierde y él es el que siempre gana. Pero porque es su estilo de hacer negocio, que yo acepto, pero no comparto. Entonces, este es el último negocio que hago con él. ¿Está bien? Sí, te perdés la oportunidad. No, la vida me va a dar otras oportunidades y además, ¿sabes qué? Me ocupa mucho tiempo en la cabeza. Lo tengo mucho tiempo en la cabeza. Vos lo que te tenés que eliminar son las preocupaciones. Tenés que tener la cabeza fresca y limpia para lo que viene, para el éxito, para el crecimiento. Con estas cosas te ensucian la mente. Otra cosa, el tema de las preocupaciones. Perdón porque estoy hablando más de variables blandas que duras, ¿no? El 74 o 76% de las preocupaciones son inútiles. El 10 o el 12% de las preocupaciones se pueden solucionar y solamente el 6% de las preocupaciones son realmente preocupaciones. Entonces, ¿qué les digo? No se preocupen, porque la preocupación, ¿qué es? Es un temor de una situación futura que se puede dar o no. Se lo dice a alguien que tuvo que aprender. Yo no dormía de noche, a veces, uno que pasa a veces cuando tiene cosas en la cabeza, ¿cómo hago para sacarme la preocupación de encima? Porque en la preocupación también están los miedos, el miedo al futuro, ¿no? ¿Qué evalúo? Digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si yo, frente a lo peor que me puede pasar, le puedo encontrar una solución, me acuesto a dormir tranquilo.
Si no le puedo encontrar una solución, me pongo a buscarla la solución. Y si ya veo que no la encuentro, ahí sí se puede transformar en ese 6% de la preocupación, de las preocupaciones que son realmente útiles. Con eso le digo que eliminé más del 50-60% de las preocupaciones. Que al final estaba por ahí, una noche sin dormir, preocupado, y el otro día se arreglaba. Y yo decía, tanto lío, tanta cosa que hice. ¿Por qué? Porque en realidad no evalué bien la situación. Y ahí tenemos las preocupaciones sobre las cuales no tenemos control directamente. Ahí está, y ahí lo conecto con las variables controlables y no controlables. Sobre las variables que yo no puedo controlar, no me puedo preocupar. ¿Por qué? Porque nunca la voy a poder manejar. Entonces sí, enfócate en lo que vos podés cambiar, en las variables controladas por vos. Entonces las empresas es surfear en la coyuntura económica. Uno va surfeando, uno va buscando el camino, el mejor camino que se... No es que es este el camino, una autopista, no, te das golpazo, viví dándote golpe, porque esto cambia continuamente. Entonces, hoy haces negocio de una forma, mañana, hoy usás la inflación a tu favor. Ahora, ¿qué pasó? Se terminó la inflación. Muchos que estaban acostumbrados a ganar plata con la inflación, se les terminó. Entonces ahora no tienen ni rentabilidad, porque la inflación no te permite tener ese colchón de arriba por las dudas, y no tenés venta. Entonces, hoy mucha gente no sabe qué hacer frente a esta situación. ¿Cómo hago? No tengo venta, no tengo rentabilidad, no tengo el colchón que la inflación de alguna manera me hacía jugar. Y bueno, ahora te tenés que poner a pensar sobre esta situación. Hoy cambió. Cada 6 o 7 años vivimos una crisis. Y que todas las crisis son todas distintas. Entonces, ¿qué fórmula tenemos? Y no hay una fórmula. Analizar, hacer, equivocarse, corregir y seguir haciendo. Y ahí vamos. Tengo más errores que aciertos. Y cuento, a ver, así todo hoy, que tengo mucha experiencia, algunos me abrochan. ¿Está? Mi hijo se ríe porque... Y lo cuento, pero cosas... les cuento un caso, este fue terrible. Yo estoy con el tema de combustible, habían aparecido los biocombustibles. Y me había entusiasmado con el tema de hacer biodiesel, como un negocio alternativo, complementario. Bueno, contacto a un ingeniero, lo pongo a prueba al ingeniero, lo estuve 1 año y medio, 2 años estudiando. Si realmente tenía formación técnica, lo llevé a una fábrica de biodiesel para que me dé su opinión. Él fabricaba pequeñas plantas. Bueno, después de que lo estudié de todos lados, le compré la planta. Unos $50.000. Llevo la planta a un galpón de mi suegro. ¿Tá? Bueno, la estaba poniendo en marcha. Llega ahí en el invierno. Le digo, bueno, mirá, te dejo la llave. Ahí está el exceso de confianza. ¿Tá? Y que cuando uno se deja llevar por las emociones, ahí cuento las cosas malas de las emociones. Se deja llevar por las emociones y baja la guardia. ¿No? Ya empezamos a tener confianza. Le digo, mirá, te dejo la llave, ponela en marcha. Yo me voy 1 semana de vacaciones y a la vuelta ya vemos cómo avanzamos. Cuando volví, la fábrica no estaba. Se la llevó. Nunca más me la trajo. Me estafó. Lo seguí, fui a la casa. El tipo era un insolvente, un estafador. 2 años. Perdí $50.000. ¿Cuándo pierdo $50.000? Cuando me dejé llevar por las emociones y bajé la guardia. ¿Por qué? Porque había un montón de indicadores. ¿Cuáles eran esos indicadores, por ejemplo? Porque a mí me pasó algo parecido con una inversión con una mina que hasta el día de hoy, que sigue, cada vez que se la cruza, que sigue, no sé, te lo voy a devolver, te lo voy a devolver. Porque Y por ahí él se confió porque se pensó que era plata fácil. ahí está. Y desde ese momento él me vive diciendo no existe la máquina de hacer plata. Ahí coincido. ¿En qué sentido? Es que cuando es muy rentable, ¿viste? Que es un negocio brillante, ya desconfía. Primero. Segundo es, no le metas tu carga emocional.
¿viste? En eso tenés que ser más analítico, ¿viste? Decir, bueno, me presentan este negocio. Mirá, te cuento otro caso. Quiero contar más lo malo que lo bueno porque se aprende más de lo malo que de lo bueno, ¿no? Yo hacía inversiones inmobiliarias, aparece, después del 2001 que explotó el dólar, apareció el negocio de los fideicomisos. Bueno, el negocio de los fideicomisos fue, yo como inversor, yo no construía en ese momento, fue brillante porque era el giro, lo que explicaba. Yo compraba un departamento al Pozo, a los 6 meses lo vendía. En Pozo, ¿no? Porque había tal demanda y le ganaba un 20% del monto total, pero yo había puesto un 25%. Entonces, conclusión, la renta era, vamos a hablar de un ejemplo concreto. El departamento valía $40.000, yo había puesto 10.000. A los 6 meses yo recuperaba 20.000, porque el departamento valía 40, pero se vendía 50. Entonces yo ganaba los $10.000 de renta más los 10.000 que había puesto. ¿Cuál era mi tasa de rentabilidad? 100%, apalancado totalmente. Bueno, hacía eso cada 6 meses, con una empresa constructora. Iba pasando de edificio a edificio. Rosario. Conocía el negocio, conocía el mercado, sabía dónde estaba. Sí. Este muchacho se va a construir a Pinamar. Y como venía, que ganaba, ¿viste? Ponía una ficha y ganaba, sigamos. Se va a Pinamar. En Pinamar me dice, mirá, vendimos el proyecto de Pinamar, no lo hacemos. Pero esa plata que vos pusiste, ahora vamos con unos porteños, no sé quién, vienen inversores de Estados Unidos, a Cariló. El último lote en Cariló en la playa. 3 módulos, un negocio. Y yo venía ganando 100% de renta sobre el capital apalancado, pero en realidad era un 20% sobre el departamento. Pero acá me dice, mira Gustavo, pone 10, te lleva 20. ¿Y qué hice? Me dejé llevar por las emociones. Sí, vengo ganando esto y el otro. Pero no estudié el mercado. No lo pensé. ¿Por qué? Porque una cosa era, esta empresa constructora que yo había ido a la facultad con este ingeniero, éramos amigos, conocía el mercado de Rosario, invertía. Ahora pasamos a ser accionista minoritario en un mercado que no conocíamos, con inversores extranjeros y con gente que no conocíamos y que no teníamos fuerza de decisión. Conclusión, llevo 9 años tratando de recuperar la plata. Y creo que ahora ya estoy calculo que en 2 o 3 meses, tuve que poner abogados y lograré cobrar con suerte entre el 45 y el 50% de lo que puse. ¿Por qué? Y me dejé llevar. Fue el momento de no pensar. ¿Por qué? Porque las decisiones son irracionales, son emocionales. Entonces, ¿cómo usás las emociones a tu favor y no en tu contra? A veces me han resultado a mi favor, a veces esto fue en mi contra. Bueno, tenemos que aprender a manejar las emociones, por lo menos las propias. Y después, del otro lado, no es manipular. Una cosa es manipular. Otra cosa es cómo lograr, frente al vínculo, en el vínculo hay emociones, lograr cosas del otro, pero que sea ganar-ganar. O sea, no quiero que sea de suma cero. Se va entendiendo cómo voy conectando una cosa con la otra. Bueno, traje otra cosa. ¿Cómo planifico las ventas? El éxito de las empresas es la venta, con la perseverancia. Entonces, ¿qué hacíamos? Y vuelvo al ejemplo de esta empresa de piso y revestimiento que íbamos a arrancar de cero. Dijimos, bueno, mira, nosotros tenemos que lograr visitar más o menos entre 100 y 150 potenciales clientes en el año. Aplico otra vez el método SMART, ¿no? Entonces decir, bueno, 150 potenciales clientes dividido 50 semanas, tenemos que visitar 3 clientes por semana. 3 nuevos clientes por semana, logrando una tasa de conversión de 1 a 10. Entonces, ¿qué hicimos? Armamos todo un plan donde todas las semanas
tenemos que ir a visitar a 3 nuevos clientes. Esos 3 nuevos clientes pueden ser una empresa constructora que tiene 10 edificios, un constructor independiente que hace 2 departamentitos, o una empresa vial que nos puede comprar algo. ¿Cómo se logra esto? Con perseverancia. Todas las semanas hay que ir a visitar a 3 potenciales clientes. Y cada vez que te digan un no, le dije 1 a 10. Entonces, tenemos que tener 9 no para lograr un sí. Entonces, cada vez que le digan un no a ustedes, piensen que es una nueva oportunidad. No, nueva oportunidad. Y no se sientan que fracasaron, ni sientan de que están haciendo mal las cosas. Sí, es probable que el no tiene que ver con hacer mal las cosas, pero ahí asumimos el error, aprendemos y avanzamos. Pero hay veces que hay gente que está muy cerca de lograr el éxito y desiste. ¿Desiste qué? Porque no puede tolerar el fracaso. El fracaso es lo mejor que te puede pasar. Es al revés. Uno lo evita, por supuesto, a nadie le gusta, pero el fracaso es el que te hace aprender, el que te hace mejorar, el que te obliga a ser mejor persona y que después todos los fracasos terminan en un éxito. Como dijo un amigo, cuando vos decís muchas mentiras se transforma en una verdad. Pero bueno. Sería curioso. Lo de la ciberseguridad, ¿por qué es curioso? Porque no tiene mucho que ver con la normalidad. No, en realidad es. Con lo de Corralón, vinculado a la empresa constructora, cerámico, o sea, como que hay. Federico tenía 2 carreras para hacer, o negocios digitales y ciberseguridad. Se anotó en las 2. Y al final ciberseguridad no lo hizo. Pero eso es lo que a él le gusta también. Entonces, ¿qué hice? Estoy armando una empresa para él. Ese es el motivo. En realidad no es solamente tiene una función altruista, no es una ONG. Veo un potencial negocio, un negocio absolutamente nuevo para mí, pero el que voy a aprender. ¿Qué es eso, no? Esto de los... A mí, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Ganar plata o los nuevos proyectos? Y en realidad, yo lo hago por dinero o por lo que me gusta. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Vos por qué lo haces? En realidad, para mí, el dinero no es una causa, es una consecuencia. El dinero viene después de que vos haces bien las cosas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer bien? Lo que te guste. Y ahí es donde conecto esto del sueño a la idea. Si yo tuviera que hacer una empresa ahora, haría una empresa de lo que me guste hacer, que disfrute del proceso, que me encante el desafío y que el dinero sea la unidad de medida del éxito de todo lo que hice. La consecuencia. ¿Por qué? Porque si uno lo hace por dinero, ahí empieza a haber como un ruido, porque uno no está pensando en hacerlo mejor, está pensando en hacerlo más rentable. Y por lo menos a mí, cuando hice cosas por dinero no me fue bien. Cuando hice cosas porque me gustaron, el dinero fue la forma en que me premió el mercado de que hice las cosas bien. Lo miro desde ese lugar. Y el dinero viene, es terrible a la velocidad que viene. ¿Y cuánto viene? O sea, la disponibilidad de dinero y que cuando uno hace lo que le gusta, lo hace cada vez mejor. Y a medida que lo hace cada vez mejor, genera más dinero. Y empieza este círculo virtuoso. En cambio, cuando uno hace lo que no le gusta, primero, le pesa. Tu calidad de vida empeora, ¿no? Porque estás haciendo algo que no te gusta. Y es probable que vos mismo te pongas un techo de cristal. ¿Por qué? Porque como no te interesa, no te gusta, llega un momento que no, ya está, hasta ahí llego. Que eso es el gran problema de las frustraciones de los empleados. Los empleados van a trabajar por dinero y no hacen lo que les gusta y no se lo preguntan. Muchas veces cuando tengo una entrevista de trabajo, le digo, ¿por qué elegiste venir a trabajar acá? Y no, porque necesito trabajar de algo y necesito plata. O sea que
pudo haber sido cualquier cosa. Es muy difícil que esa persona logre sentirse parte. En cambio, si hay alguien que me dice, no, la verdad es que mirá, mi papá tuvo estación de servicio o mi papá trabajó en una estación y yo de chiquito iba y me gustaba y me gusta esto de conocer y demás, y además tengo un auto que uso para picada y entonces quiero saber los tipos de aceite. Ahí vos ves si este tiene ganas, le gusta lo que... a ese le pongo la ficha. El que viene y me dice, no, yo necesito trabajar de algo. Y bueno, entonces, ¿y te gusta? Nunca se lo preguntaron. Es una lástima, ¿no? Que no se lo pregunten. Porque mientras tanto la vida pasa y vos terminás haciendo cosas que no querés. Y cuando te diste cuenta, perdiste tiempo. Que es lo que les dije al principio, ¿no? No pierdan tiempo. Dale. ¿Cómo gestionar por ahí a la hora con un empleado? ¿Cómo lograr el sentido de pertenencia a una empresa cuando por ahí el mismo empleado dentro de la empresa no tiene mucho margen de crecimiento, ¿no? Vamos al ejemplo de una cocina, que lava los platos. Por ahí no tiene una proyección de sí mismo que lo motiva a llegar más allá porque tiene un techo muy cerca. Sí, mira. Para que como empleado, ¿cómo lograr el vínculo para que Mira, primero, no todo es dinero. ¿Tá? Muchas veces creemos que el crecimiento de esa persona tiene que ver con el dinero, con el ascenso. ¿Tá? Sí, más dinero implica una mejora, sí. Pero esa mejora después genera acostumbramiento. A medida que vos le vas dando cada vez más dinero, después le dan menos valor. El tema es el vínculo emocional. Te doy un ejemplo. Si este chico está en la cocina y lava platos y lo hace bien, vos vas y le decís, la verdad que lo haces muy bien a tu trabajo. Y él se siente valorado. Siente que su trabajo él lo hace bien, lo hace con ganas, y hay otro del otro lado que lo está viendo y lo está felicitando. Muchas veces la palmada en la espalda y el reconocimiento tiene más fuerza sobre la persona que el dinero. Les cuento un caso. Yo tenía las estaciones de servicio, entonces digo, ¿cómo logro? Porque yo había logrado un muy buen vínculo con los encargados, con los mandos medios, ¿no? Que lo que decía que gracias a ellos yo pude crecer. Digo, ahora, ¿cómo logro el vínculo con los playeros? ¿Qué es lo que hago? Le doy 3.000 pesos más a cada uno, vamos a hablar, no le dura, 10.000 pesos, un jornal más. En vez de 30 días le pago 31 días. ¿Sí? 10.000 pesos se va al McDonald's y una tarde se lo terminó. No pasó nada. Le duró, se puso contento un mes, 2 meses y no se puso, ya está, no le alcanza tampoco. ¿Qué organicé? Organicé un viaje a Buenos Aires. Agarré todos los... Había empleados que nunca habían ido a Buenos Aires. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa, yo voy a contratar una traffic, la traffic la paga la empresa. Y ahora lo vamos a hablar en términos numéricos. La traffic la paga la empresa y vamos a ir a El Tigre, al parque de diversiones del Tigre, no me acuerdo cómo se llama. Esto lo hice 10 años atrás, 12. Y hacemos un city tour por Buenos Aires. La empresa paga la empresa y paga la entrada del empleado del parque de diversiones. Pero pueden ir con toda la familia. O sea, yo pago la traffic para 20 personas, pero llevaba 5 empleados, porque iban con la mujer y los hijos. ¿Tá? Entonces, el empleado nunca más se olvidó que la empresa le pagó un viaje a Buenos Aires. ¿Qué valor tiene eso? Muchísimo más que haberle dado la plata. ¿Cuánto me costó la traffic? No, más barato, porque, no sé, ¿cuánto puede salir hoy una traffic? 400.000 pesos. ¿Está? La entrada, 20.000. Ponle que me costara 500.000 pesos. Pero yo lo hice una vez en 3 años. Entonces, si vos dividí 500.000 pesos, vamos a hablar, eran 4 empleados, 600.000 pesos, 150.000 pesos por empleado. Dividido 36 meses, no existe. Entonces si yo le hubiese dado 10, 12 o 15.000 pesos por mes, me hubiese costado más. Y el empleado lo hubiese evaluado el primer mes y no. Yo le di un viaje para la familia.
Su hija fue al parque. A los encargados. No, a los playeros. Ah, No, los encargados no, a los playeros. cuando teníamos una sola estación. No, lo hice con 3 estaciones. Ah, con todo. Organicé esos viajes, creo que hice como 15. Porque vos imagínate que yo tengo 25 empleados por estación. Podía llevar 5 o 6. Pero además era, cuando volvía a la casa, ese empleado, la mujer me cuidaba a mí. Porque la mujer nunca había ido a Buenos Aires y gracias a la empresa donde él trabajaba, pudo conocer. Su hija pudo ir al Tigre. Viste que para nosotros es una tontería, pero para ellos, Ganaste a la familia. exactamente, Cuando el tipo volvía y decía, no, este no me pagó, y la mujer capaz que decía sí, pero no llegó a vos. exactamente. Buena idea. En plata es menos, en efecto, muchísimo más. Entonces, eso es ponerse en el lugar del otro y ver qué cosas emocionalmente a él lo pueden sentir en la pertenencia. Que una empresa se preocupe por vos y te lleve de paseo, no tiene precio. Ahora estoy con un proyecto mucho más ambicioso. Estuve investigando sobre unos ladrillos ecológicos, son unos ladrillos de adobe prensados, bueno, que no se cocina y demás. Me compré una máquina en China. En 90 días viene. Es como un material alternativo. Tengo ya el negocio del corralón, tengo los canales de venta y demás. Pero dije, este producto es un producto nuevo, ecológico. Tiene muchísimas ventajas térmicas, aislante, bueno, natural. El Brimax es hormigón celular, hormigón con aire. Esto es tierra. Y tiene las tierras y tiene la forma tipo Lego. Son ladrillos encastrables y quedan vistos. Después si quieren les mando, bueno. Entonces dije, ¿cuáles son mis canales? Fíjense cómo pienso en esto de ganar y siempre le doy una vuelta de tuerca para que el efecto multiplicador sea para todos, en lo económico y en lo personal o en lo afectivo. Entonces digo, ¿qué canal de venta tengo de este producto? Bueno, otros corralones, mi propio corralón, un consumidor final que me compre directo de fábrica y alguien que quiera construirse una casa. Yo como ingeniero civil digo, listo, voy a hacer un kit. Te voy a vender todos los materiales y te voy a dar el plano. Te voy a dar todos los planos, ya estoy con un arquitecto, todos los materiales y voy a grabar unos videos tutoriales para que si vos querés te lo puedas autoconstruir. Porque es sencillo hacerlo, autoconstrucción. ¿Está? Todo eso, los materiales, lo otro es contenido, o sea, los videos ya estoy viendo algunas cosas por internet, otras cosas voy a grabar yo, el plano contrato a un arquitecto una sola vez porque una casa estándar, no tiene mayores gastos. Y vendo el kit. Ese kit puede costar $15.000. O sea que fíjense que hoy, si el chico, la persona que lo compra, se da maña para autoconstruirlo, puede tener una casa de 2 dormitorios de 60 metros por $15.000. Imposible hoy. Tiene que tener un lote. Puede hacerlo en el fondo de la casa de los padres. Entonces, ahora, ¿cuál es mi proyecto? Es, cuando llegue la máquina, ya esté fabricando y tenga toda esta documentación, le voy a ofrecer a todos mis empleados la posibilidad de darle, ellos van a tener la prioridad de compra de los kits. Yo te voy a dar todo el asesoramiento y la venta. Y yo te voy a ir al banco a gestionar el crédito. Porque yo voy a ser tu garante, porque yo soy el empleador. La única garantía que le voy a dar es, sí, él lo único que tiene que hacer es trabajar bien y ser mi empleado. Mientras sea mi empleado, pagar la cuota. Imagínense el efecto del empleado que tu patrón o tu empleador te diga, te voy a dar la posibilidad de que vos tengas tu propia casa. En un país que no tiene crédito hipotecario, porque no hay crédito hipotecario. Pero que ahora va a empezar a aparecer y hoy un crédito de $15.000 hipotecario hace que el empleado pueda pagar la cuota. Porque por $100.000 pagás $300.000. Por $15.000 pagás 50, 60.000 pesos. O sea que
Pero imagínense que yo llegue, ahora lo voy a plantear, a todos los empleados y le diga, hay posibilidades de que yo les pueda entregar este kit de casa. Si quieren, vamos a armar un grupo de mano de obra. Contrato yo 4 albañiles para que le haga las casas a todos. Entonces, ¿qué costo? Al costo. No va a haber costo. El costo de mano de obra es el costo del empleado, del laboral, el mínimo, porque no hay una empresa constructora que tenga una renta. Y lo único que necesito de tu parte es que vos vengas a trabajar porque yo voy a hacer garantía de tu crédito. Si vos dejás de trabajar para mí, perdés la garantía, podés perder la casa. ¿Qué creen qué efecto puede traer? Es impresionante, voy a lograr una lealtad de ellos y va a ser ganar, ganar, porque yo del lado empresarial voy a tener empleados comprometidos y leales. Y ellos van a tener la posibilidad de tener una casa, que hoy es impensado, el sueño de la casa propia. Entonces, ellos ganan y yo gano, y todos ganamos. Y yo transformo un negocio nuevo en rentable, yo me genero la venta, ellos tienen su casa, yo logro potenciar en las empresas existentes. ¿Cómo esto se conecta y empieza a crecer? ¿Qué es? Ponerse a pensar. Hasta ahora, ¿cuánto me cuesta esto en plata? Nada. Es un negocio, al contrario, voy a ganar. No tengo que poner, tengo que sacar. Bueno, eso es lo que les quiero, no sé si puedo lograr transmitirles. Es que hoy sobra plata y falta creatividad, faltan ideas. Hoy les van a pagar por las ideas. Las empresas son ideas que se tienen que llevar a cabo. Entonces, hay que llevar a cabo la idea, hay que pasar a la acción, hay que romper el momentum. No tengo más para decir, me parece. Ya, y esto es, tengan paciencia, tengan perseverancia, tengan claro el objetivo hacia dónde van y no frenen. Y mantengan flujo, continuidad. No, así, no, parejito. Y bueno, espero que les haya servido. Hoy. Gracias.